Bueno, muy buenos días. Me corresponde dar inicio a esta jornada. Mesa de Derecho Probatorio, la cual yo considero fundamental en la medida en que de la prueba depende la decisión del juez en un proceso. Para comenzar, primero debo dar los agradecimientos al Instituto Panamericano de Derecho Procesal, al doctor Federico Lee por la confianza depositada, pero también quiero dar las gracias a ustedes que están aquí, han madrugado para escucharnos, para que compartamos el conocimiento y consideran que nosotros podemos transmitirles algo. Entonces, agradezco la presencia de todos ustedes. A manera de introducción, debo decir lo siguiente. El derecho procesal, como lo han dicho durante todo este congreso, dejó de ser un instrumento para convertirse en una garantía. El derecho procesal hoy debe buscar la tutela judicial efectiva y el derecho procesal tiene varias formas de resolver, por lo tanto, el conflicto que es llevado al proceso. Y una de esas formas es la forma heterocompositiva, en donde el funcionario jurisdiccional como tercero es quien resuelve el conflicto por encima de las partes. Pero para resolverlo, las partes debemos llevarle al juez la prueba. Debemos convencer al juez de los enunciados fácticos que estamos afirmando. Y en ese orden de ideas, la prueba se constituye en la columna vertebral de la decisión y por lo tanto del proceso. Y como dice la normativa en mi país, toda decisión judicial debe basarse en prueba allegada al proceso. Si nos vamos a centrar en el momento probatorio, entonces tengo que decir lo siguiente, que la prueba tiene varios momentos en la actividad probatoria. El primero es la solicitud o la aportación, el segundo, el funcionario jurisdiccional decreta la prueba, el tercero practica la prueba y el cuarto es la valoración de la prueba. Y hago esta introducción porque precisamente mi tema que gira en torno a la pregunta de qué son las máximas de la experiencia o reglas de la experiencia, se centra en ese momento de la actividad probatoria, cuál es la valoración. Y eso entonces nos lleva a afirmar que las máximas de la experiencia se ubican en el tema de la valoración de la prueba. Esto a manera de introducción porque considero, y siempre nos dicen los códigos y los diferentes ordenamientos jurídicos, que el juez valorará la prueba de forma individual y conjunta con base a la sana crítica, y no nos dice que la sana crítica, como muy bien nos lo expuso ayer el doctor Claudio Palavecino, pero sí la doctrina nos dice, la sana crítica son las reglas de la ciencia, de la lógica y de la experiencia, y la pregunta es, ¿qué son las reglas de la experiencia? Es la parte subjetiva del juez. ¿Dónde están ubicadas? ¿Cuál es la estructura de las máximas de la experiencia? Hay un ordenamiento jurídico que nos traiga un listado de cuáles son las máximas de la experiencia. Precisamente eso es lo que pretendo entonces con esta breve exposición. Y para ello quiero dividir mi presentación en tres partes. La primera parte quiero aludir de forma muy breve a la prueba en el derecho procesal contemporáneo. En una segunda parte aludiré a la valoración de la prueba y a los sistemas de valoración de la prueba. Y finalmente, en la tercera parte, que es quizá la que más nos interesa, me centraré en las máximas o reglas de la experiencia. Para comenzar entonces, hablaré de la prueba en el derecho procesal contemporáneo. Cuando hablamos de la prueba, decía que la prueba es el mecanismo. Algunos no lo denominan mecanismo, sino instrumento, otros lo denominan un acto procesal. Pero en última, la prueba, decía ahora, es la base de la decisión, es la columna vertebral de la decisión y se prueba a través de medios de prueba. Y los medios de prueba constituyen aquellos instrumentos que le facilitan al juez corroborar la verdad o falsedad de una hipótesis o de un enunciado fáctico. La prueba entonces permite al funcionario jurisdiccional reconstruir los enunciados fácticos. La prueba le permite al juez acreditar los enunciados fácticos. De ahí que yo aplauda esta mesa de derecho probatorio, porque precisamente la prueba hoy, como lo indica el profesor Michele Tarufo, no puede ser vista como un mero instrumento retórico. La prueba hoy tiene que ser vista como un instrumento epistémico, de ahí que hoy en el derecho procesal contemporáneo esta sea una institución que merezca ser estudiada, porque requerimos aprender de lógica, de argumentación y de razonamiento probatorio. Porque sin la prueba, y ahí concluyo esta primera parte, no proferiremos buenas decisiones. Paso entonces a la segunda parte,
Valoración de la prueba y sistemas de valoración de la prueba. ¿Qué es valorar la prueba? Cuando uno busca a los diversos doctrinantes, encontramos a Jordi Nieva Fenol, a Jordi Ferrer, encontramos también a el profesor Michele Tarufo, a Marina Gascón, y muchos de ellos nos dicen valorar la prueba es darle un peso a la prueba. Valorar la prueba es que un funcionario jurisdiccional tome los elementos materiales probatorios y la prueba en el proceso y la valore de forma individual y conjunta. ¿Para qué? Para corroborar la hipótesis, para efectuar, podríamos así decirlo, una actividad procesal e intelectual que permita a la hora de proferir una decisión determinar la verdad o falsedad de los hechos. Es decir, valorar la prueba implica un ejercicio intelectivo en el cual el juez acepte los resultados de los enunciados fácticos y le dé credibilidad y un peso concreto a cada medio de prueba. Y la pregunta es, ¿y entonces cómo valoramos la prueba? A nivel mundial se han hablado de 3 sistemas de valoración de la prueba, los cuales enunciaré de forma muy breve. El primero es el sistema de tarifa legal, que es aquel en el cual el juez le debe dar un peso al medio de prueba conforme a lo que indique la ley. El segundo es el sistema de íntima convicción, que es quizás un sistema peligrosista y arbitrario, porque se indica que el funcionario jurisdiccional le da un peso a la prueba, pero como él lo considere, y de hecho ni siquiera tiene que motivar ni argumentar. Y el tercero, que es el que opera en muchos de los países de América Latina, es el sistema de libre apreciación racional de la prueba, en donde sí, el funcionario jurisdiccional le da un peso al medio de prueba, un peso a las pruebas que tiene en el proceso, pero no puede basarse en la arbitrariedad. Tiene que ser un sistema racional, porque para ello debe justificar y argumentar. En ese sentido, entonces, las máximas de la experiencia como criterio que le permiten al juez determinar la falsedad o verdad de los enunciados fácticos, lo ubicaremos en el sistema de libre apreciación racional de la prueba. Y aquí no discutiré lo que discutió Claudio el día de ayer, en donde él afirma que las reglas de la sana crítica no son un sistema. Yo pienso que son un sistema, pero comparto con él que no tienen contenido y que nos corresponde a nosotros como abogados y funcionarios jurisdiccionales dotar de contenido a las reglas de la sana crítica. Paso entonces a la última parte de mi conferencia, y es lo que tiene que ver con las máximas o reglas de la experiencia. Aquí me surgen varias preguntas. ¿Qué son las reglas de la experiencia? ¿Dónde se ubican? Ya lo hemos dicho. ¿Cuándo se aplican? ¿Cuál es su estructura y cuál es su aplicabilidad práctica? Entonces, en las diapositivas que son más apoyo para el público, les mostraré algunos ejemplos frente a ello. Para comenzar, quiero indicar qué son las reglas de la experiencia. Las reglas de la experiencia no están definidas en ningún ordenamiento jurídico. Las reglas de la experiencia son aquellas que parten del sentido común, son aquellas que se dan en un lugar y en un momento determinado. Las reglas de la experiencia son aquellas en las cuales nosotros como hombres que hacemos parte de la sociedad, que interactuamos, vamos generando patrones de comportamiento. Y en la medida en que vamos generando patrones de comportamiento, interiorizamos unas conductas que consideramos que como se dan, serán así siempre, casi siempre o en la mayoría de los casos. Es decir, desde el punto de vista jurídico, probablemente. Ahora ahondaré frente a eso. Las reglas de la experiencia fueron tratadas en primera instancia por Friedrich Stein, quien dijo que eran juicios hipotéticos de contenido general. Ojo, las reglas de la experiencia no son la experiencia personal del juez ni de cada uno de nosotros. Las reglas de la experiencia son reglas amplias, estables y abstractas, en donde existe un comportamiento que consideramos que puede ser así en la mayoría de las veces. ¿Qué significa esto? Que las reglas de la experiencia también pueden ser debatidas y contradichas. Y ahora hablaremos un poco de eso cuando aludiré a las reglas o uso de las reglas de la experiencia. En ese sentido, las reglas de la experiencia o máximas de la experiencia son enunciados generales, enunciados repetibles, enunciados cotidianos. Son enunciados que suceden en la universalidad y en la generalidad de los casos. ¿Por qué? Porque generan un patrón de comportamiento para una sociedad o para la mayoría de habitantes de una sociedad. Es decir, las reglas de la experiencia no es algo transitorio. Y esto entonces me lleva a afirmar lo siguiente, que las reglas de la experiencia tienen problemas y muchos. Primero,
porque es algo contingente. Si ustedes miran, en muchos países ni siquiera se aborda el tema de las máximas de la experiencia. Segundo, porque son abstractas, y en la medida en que son abstractas significa que cuando las concretemos y las apliquemos en un caso específico pueden ser debatidas. Y tercero, porque no provienen del comportamiento individual de una persona. Si un funcionario se va a basar en su conocimiento privado, precisamente lo que él consideraba que era máxima de la experiencia, deja entonces de ser tal. Por tanto, las máximas de la experiencia requieren, como se ve en el último cuadro de la diapositiva, respaldo y convalidación. Y aquí entonces hago uso de un término que trabaja el doctor Pablo Raúl Bonorino, en donde dice que las máximas de la experiencia requieren, por tanto, de fundamentación y requieren de validación. Es decir, requerimos convalidar a fin de darle confiabilidad, porque si no, las máximas de la experiencia se convierten en un peligro para el proceso y en un riesgo para el mismo. Un ejemplo de ello entonces es el siguiente. Como premisa mayor, podríamos decir que si un testigo está declarando y no muestra ningún signo de nerviosismo ni incurre en contradicciones, entonces, por lo general, en la mayoría de los casos y probablemente, lo que éste declara es verdadero. Ahora vamos a mirar qué puede pasar si nosotros asumimos de forma absoluta esta máxima de la experiencia. Pablo ha declarado en un proceso. Pablo no ha incurrido en contradicciones, ni tiene signos de nerviosismo. Por lo tanto, entonces, en la mayoría de los casos, casi siempre y probablemente, la declaración de Pablo es verdadera. Hasta ahí, esto nos da a nosotros una máxima de la experiencia que emplean la mayoría de los funcionarios jurisdiccionales. Sin embargo, si vamos a hacer alusión a que la máxima de la experiencia requiere de convalidación, tendríamos que preguntarnos, ¿y la declaración de Pablo es verdadera a menos que? Entonces tenemos que hacer una especie de contrarregla de la experiencia. Podríamos decir, a menos que lo hayan contratado para declarar de esa forma, a menos que esté acostumbrado a decir mentiras. En ese sentido, la máxima de la experiencia se puede entonces, como le indica el doctor Pablo Raúl Bonorino, derrotar. Ahora, ¿cuáles son las funciones de la máxima de la experiencia? Las funciones de la máxima de la experiencia son tres básicamente, de forma rápida las menciono. Una función heurística porque nos establece narración de hechos, es decir, es llegar de un hecho conocido a un hecho desconocido. Tiene una función epistémica porque nos permite determinar la falsedad o verdad de los enunciados fácticos. Y por último, tiene una función justificativa porque nos permite motivar la decisión con base a las máximas de la experiencia. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta cómo las vamos a usar. Para usar las máximas de la experiencia, el doctor Michele Tarufo menciona 3 reglas y tenemos que basarnos en una estructura. Las 3 reglas son las siguientes. Primero, no podemos atribuir a las máximas o reglas de la experiencia un valor cognitivo absoluto. Me explico. Si la máxima de la experiencia en el ejemplo que les mencioné parte de, en la mayoría de los casos, probablemente, casi siempre, no podemos decir que siempre o que absolutamente siempre, porque eso es restarle conocimiento cognitivo a la máxima de la experiencia. Segundo, si existe una máxima de la experiencia, por ejemplo, todos los cisnes son blancos, pero resulta que surge un cisne negro, significa que la máxima de la experiencia se cae. ¿Qué significa? Que la máxima de la experiencia se puede derrotar. Y tercero, si existe una máxima de la experiencia, pero existe una regla o un conocimiento científico que debate esa máxima de la experiencia, también la máxima de la experiencia se cae. Por ejemplo, si decimos que el Sol gira alrededor de la Tierra, y eso ya los científicos lo han estudiado, significa que esa no puede ser una máxima de la experiencia. Por lo tanto, ¿cómo debemos utilizar la máxima de la experiencia? Y algunos ejemplos. La máxima de la experiencia tiene una estructura lógica. Para hacer uso de las máximas de la experiencia en el proceso tenemos que elaborar una inferencia lógica, basarnos en un argumento inductivo y hacer uso de la abducción. Me explico. Inferencia lógica, premisa mayor, premisa menor, conclusión. Argumento inductivo, cuando a partir de un hecho conocido llegamos a un hecho desconocido, pero la verdad de las premisas no necesariamente me lleva a la verdad de la conclusión. Eso significa entonces que ahí es cuando empleamos el argumento de la abducción. ¿Cuál es la estructura de las máximas de la experiencia? Lo podemos ver muy simple, pero ya les compartiré una experiencia. La estructura es, si P
Entonces, por lo general, en la mayoría de los casos, probablemente o casi siempre, ejemplos frente a esta estructura. Este ejemplo me causa gracia porque un integrante de nuestro grupo trabaja mucho razonamiento probatorio y siempre da este ejemplo, pero lo acogí, de hecho le dije que lo iba a coger para la conferencia porque siempre le digo que pone el mismo ejemplo, pero para entender las máximas de la experiencia pienso que es muy importante. Premisa mayor, dice entonces la regla de la experiencia. Si una persona tiene un yeso en su brazo, ¿qué pensamos casi todos nosotros? Siempre, casi siempre, probablemente que la persona está fracturada. Sin embargo, lo que hablábamos ahora, podemos emplear una lógica condicional en donde podemos decir a menos que la persona esté mintiendo o se haya colocado un yeso de mentiras. A manera de ejemplo, entonces, de forma rápida, que se me ha terminado el tiempo. Si una persona pagó el precio de una cosa y hizo entrega de la misma, entonces, por lo general, casi siempre, en la mayoría de los casos, ha realizado una compraventa. Siguiente ejemplo. En muchos casos, si una persona huye del lugar del crimen, entonces, en la mayoría de los casos, casi siempre o probablemente, es posible que él sea el culpable. Cuarto ejemplo, si un sujeto tiene sobre su mesa una droga que le ha sido incautada y al lado de ese cargamento tiene una balanza con restos de estupefacientes, ¿cuál es la creencia? ¿Cuál es la máxima de la experiencia? Entonces, por regla general, casi siempre, probablemente en la mayoría de los casos, tiene la droga con el fin de comercializar la misma. Conclusiones, y como lo dice Ronald Arazi, las máximas de la experiencia hoy no podemos evitar que sean utilizadas en un proceso. Sin embargo, su uso requiere universalidad, repetitividad y cotidianidad. Su uso requiere abstracción, pero tenemos que aterrizarlo al interior del proceso. Y a pesar de que es necesario su uso, ninguna ley nos indica cuáles son. Por lo tanto, y este es un reto para todos nosotros, tenemos que aprender a realizar un razonamiento probatorio. Tenemos que aprender a usar la lógica, a usar la argumentación jurídica, temas que son hoy prácticamente ausentes en las facultades de Derecho. Porque solo así, cuando aprendamos lógica, razonamiento y argumentación jurídica, puede el funcionario jurisdiccional y nosotros como abogados controlar la decisión y así el funcionario llegar a una decisión racional, objetiva y justa. ¿Cuál es el fin en realidad del derecho procesal como garantía? Muchísimas gracias.